I tried. Please know. I tried. You're awesome. Stay. No. We are not giving up. See, I am starting to think that I am capable of damn near anything. Oh my goodness! Look at this! It's time to face the facts, old man. You are nothing. I'm lost. Ok, Negan es cruel. Oh shit, maybe this is on me. Maybe this is all on me. Un personaje que cambió por completo el concepto de lo que es un villano en The Walking Dead. I like having fun. I do. Alguien sin bondad que pasó por encima de todo para al final darnos a entender algo muy importante. Negan es necesario. Gonna help solve some shit. Su pasado lo guió a tomar el peor camino de todos, el de un hombre conducido por lo único que parecía tener sentido en este nuevo mundo, el control. Negan era un profesor de educación física con un muy buen sentido del humor. Su carisma y despreocupación lo hacían tener problemas con su esposa Lucille, que lo soportaba hasta cierto punto. Era un inmaduro sin ninguna clasificación por el mundo real, porque a la final estaba satisfecho con lo que tenía. Troleaba en los videojuegos, estaba desempleado y le era infiel a su esposa, algo de lo que no se arrepentiría hasta que Lucille fue diagnosticada con cáncer. I've got cancer. Paulatinamente a esto, el mundo se fue al carajo y por primera vez Negan entendió el mal de sus acciones. The man that I was, the pain that I put you through. You know, I lay awake at night. How I got so lucky that you have stuck with me. Eran dos personas viviendo en una caravana con un amor que Negan comenzaba a apreciar. No era el simple hecho de que se había dado cuenta de sus errores, sino que, después de todo, la única persona que estaba a su lado era ella. Stuck with you, because I could always see the man you are right now, even when you weren't. El amor de su vida. Maybe you have 3 treatments left. You're gonna get your strength up, and then I will put you on my motorcycle, and I will take you wherever you want to go, wherever you can dream up. Meses pasaron hasta que el tratamiento de su esposa se terminó. Negan la dejó para buscar más, ignorando que ella no quería ser abandonada, y al hacerlo se topó con lo impensable. I miss you. Encontró el tratamiento y a la vez el objeto que pasaría a ser su principal característica. You pack a wallop. Aunque unos bandidos lo torturaron durante días para al final dejarlo ir, pero ya era tarde. Allí estaba Lucille, convertida en zombie. Se había suicidado pensando que Negan la había abandonado y a pesar de verla en ese estado, él no pudo acabar con su sufrimiento. Look at us. Here we are again. But see, this time, you best hope I never stop talking. Because when I do, something very terrible is gonna happen to you. Esa rabia, ese dolor que estaba sintiendo lo traspasó un bate con pinchos que utilizaría para vengarse, y más que estar asqueado por lo que estaba a punto de hacer, parecía disfrutarlo. This is for not killing me. A partir de aquí nació el concepto de lo que es Negan, Think about what happened. And think about what can still. un hombre que poco a poco ganaba seguidores a costa del miedo de otros. I'm Negan. Pero, aun con esto, seguía sintiéndose vacío. No lo demostraba a simple vista porque su carisma era su fachada, pero el simple hecho de colocar el nombre de su esposa a un bate nos decía que solo trataba de ocultarse tras un personaje que llegaría a su cúspide al conocerlo a él. I'm gonna kill you. What? Not today. Not tomorrow. I'm gonna kill you. Rey era un despiadado que había matado a sus hombres y que necesitaba una lección. Fue así como uno a uno mataba a sus amigos sin dejar de sonreír en ningún momento. I need you to know me. So, back to it. I'm sorry. I truly am. But I did say it. No exceptions. Porque al final él tenía el control. Seems like you're trying to speak, but you just took a hell of a hit. Parte de esa vida que tenía Rick es lo que Negan parecía querer, un hijo como Carl, una bebé como Judith. Sin embargo, Negan solo era un monstruo, no podía pensar en algo como eso porque no tenía cabida en lo que había construido. I am getting myself a vacation home here. Y por más de que le dejó las cosas claras a Rick respecto a quién mandaba, luchó contra él, una guerra por el control, por ver quién reinaba y que acabaría con Carl de paso. Carl's dead. Al final solo quedaban ellos dos, frente a frente, pero Rick golpeó primero. Negan había perdido y junto a él su bate desapareció. Pasaron años en la cárcel y ya no quedaba absolutamente nada de lo que era. I remember how much I broke you breaking open your husband's head like I did. Glenn. Solo un simple viejo que pedía ser asesinado porque realmente quería estar con su esposa.
Why? So I can be with my wife. So I can be with Lucille. I should be dead. Aunque este era su destino, tenía que estar encerrado y torturándose por todo lo que hizo para siempre. I can't do it. I've tried. I can't be like this. Después de un tiempo, Negan se veía distinto. No era el desastre de la última vez, ni tampoco el hombre que mataba a batazos. Era simplemente alguien con un buen humor que quería recuperar parte de su vida. Y cuando escapó, se dio cuenta de algo. Home, sweet home. Tal vez podía redimirse, dar un poco de sí a Alexandria, a la comunidad que perjudicó en algún momento, y fue así como él renació. You're saying you do things differently? Yeah. Ayudó en la guerra en contra de Alpha, que terminó de reafirmar lo que nadie quería aceptar. Negan estaba cambiando. Face the facts, old man. You are nothing without her. Pero no podía vivir con ellos. Council's voted to banish you. What you want just isn't gonna happen. It's not possible. Sus actos tuvieron consecuencias, mató a decenas de personas y no bastaba con ser el bueno. Es por eso que se fue, hizo su propia vida y al regresar se encontró con Maggie. Ella era la esposa del coreano a la que Negan le habló por primera vez con honestidad. You're saying you do things differently? Yeah. Yeah, if I could do it all over again, I'd have killed every single one of you. Él había cambiado, pero no podía negar que si pudiera volver al pasado lo haría todo diferente. You killed people who had families, and you did it in front of their families. Yeah, I did. But the world is different now, Maggie. Fewer people to fight for, fight with. Ellos no eran los buenos en aquel tiempo y él tampoco, solo sobrevivientes. Porque tenían que hacerlo, tenían que demostrar quiénes eran y él también. Pasaron años hasta que el hijo de Maggie fue capturado por el croata, quien le pedía a cambio traer a Negan, y fue así como ambos se reencontraron, pero al final Negan sabía su destino. Todo ese camino de redención que estaba tratando de llevar parecía ser irrelevante, incluso ayudando a Ginny, una pequeña que no tenía nadie a su lado. El mundo lo estaba obligando a ser el viejo Negan, el Negan que todos parecían estar necesitando. Well, you better get out your umbrellas, because it is about to goddamn rain. Las cosas que hizo, las cosas que tiene que hacer son necesarias, y cuando Maggie lo ve retomando su personaje, lo entiende a la perfección. We gotta go. A veces solo hay personas que necesitan una lección, una que Maggie también sufrió. All the people you had saved and protected. She said you are the missing piece. Fue así como ella lo llevó al croata y este le dijo que quería su liderazgo, como un símbolo de regreso de ese legado que parecía estarse convirtiendo en un vestigio del pasado, en el hombre del bate. Negan es un personaje detestable a simple vista, pero cuando conocemos su historia, sus razones para hacer lo que hace, todo parece cambiar. Shame is the one thing that I still felt. I'm sorry that you went out like that. I am sorry that I named a stupid baseball bat after you. Este nuevo mundo obliga a todos a trastocar, a olvidar el pasado para convertirse en los monstruos que nunca imaginaron. Fue Negan quien se convirtió en el peor de todos al perder su razón para vivir. It's the truth. Pero después de ver una segunda vida, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, se redimió. Algo que parece estar cambiando de a poco porque el mundo lo obliga a ser diferente. We gotta do whatever we can to protect our people, right? I mean, that's why we're here. That's why we're doing this. El monstruo que el mundo vio y que después de todo no parece estar olvidando. Esa parte, esa dicotomía de qué quiere ser, es la mayor de las decisiones que tiene Negan. Tratar de tener una familia, lo que llegó a tener Rick o el imperio que llegó a construir. Ginny parece ser una motivación más para ser alguien nuevo, una niña que recogió por un motivo desastroso pero que de a poco reabre el corazón de Negan, porque después de todo trata de hacer las cosas como su esposa lo hubiera querido, como él lo hubiera querido. You have earned your place.